La crisis electoral sigue en Venezuela. Edmundo González Urrutia se encuentra en España como asilado. Fue recibido por el presidente Pedro Sánchez. La Unión Europea en una moción reconocerá a González Urrutia como presidente de Venezuela, mientras que la líder María Corina Machado sigue en el país. Para Venezuela hay factores estratégicos: el americano, el europeo, el chino, el ruso y el de Medio Oriente, claves en la geopolítica mundial. Conectamos desde Israel a Venezuela con María Corina Machado. Bienvenida, María Corina, a i24 News. Gracias por la amabilidad de atendernos. Sabemos que estás en situaciones sumamente complicadas. Muchísimas gracias a ustedes. Es una oportunidad única para poder llegarle a los ciudadanos del mundo, en particular en Israel, y ratificarles nuestra vocación democrática y nuestra decisión de lograr que Venezuela sea libre. María Corina, antes que nada, queremos saber cómo está tu seguridad actualmente. Bueno, hoy en día en Venezuela nadie es seguro. Todo el mundo teme no solo por su libertad, también por su vida. Un régimen que ha decidido desplegar una ola de terror una vez que fue derrotado en las elecciones presidenciales del 28 de julio por una avalancha ciudadana que demostró que Maduro está solo y que la sociedad venezolana quiere un cambio profundo. Lejos de reconocer este resultado, más bien lo que decidió Maduro fue arreciar contra todos aquellos que tuvimos que ver con la organización de este proceso. Incluso han detenido niños, han torturado mujeres, nos acusan de terrorismo. Y bueno, yo en este momento estoy resguardada, escondida como cientos de dirigentes en nuestro país. Las sanciones no bastan para la presión en Venezuela. Quizás la Unión Europea, aunque reconoce, es más cobarde y Estados Unidos más arriesgado. Vienen tiempos de elecciones. ¿Quién es más arriesgado para la política encubierta que necesita la causa venezolana? ¿Donald Trump o Kamala Harris? Fíjense, yo creo que en un momento de tanta confrontación y tensión alrededor del mundo, no solamente en la campaña electoral en los Estados Unidos, que es tan particular, pero también todos los temas geopolíticos que dividen a Europa o que ponen posiciones contrarias a líderes de América Latina, Venezuela se ha convertido en, en una lucha que aglutina. Lo vemos en el Congreso de los Estados Unidos totalmente bipartidista. Lo vemos en Europa, los 27 países de la Unión Europea. Lo vemos en América Latina a lo largo del espectro ideológico. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen organizado mundial. Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de agentes externos de Rusia, de Irán, del terrorismo, para toda la región. Y esto es algo que obviamente representa una amenaza severa para todos los países de Occidente, y por eso yo creo que nosotros tenemos que lograr que se tomen acciones muy firmes para que Maduro entienda que el mundo no va a mirar hacia otra parte, que el 28 de julio fue una línea roja, un hito, y que vamos a seguir juntos hasta lograr la liberación del país y que Maduro tenga que salir del poder. Esta conexión podríamos decir que es histórica. Después de 15 años que Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel a causa del conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es tu posición respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas entre Venezuela e Israel? ¿Considerarías abrir la embajada venezolana en Jerusalén? No, desde luego, y lo hemos dicho muchas veces, creemos que las relaciones entre Venezuela e Israel son históricas y necesitamos retomarlas de una manera franca, transparente, que podamos además favorecernos de tanto que puede aportar Israel no solamente en inversiones, en tecnología, en la gente. ¿Cuántos ciudadanos han tenido que dejar el país porque se han sentido perseguidos? La comunidad hebrea muy perseguida en Venezuela, y los queremos de vuelta, contribuyendo a construir esa Venezuela que va a ser el hub energético de las Américas, que va a ser una nación segura, donde se va a respetar la ley, donde vamos a ejercer soberanía sobre todo nuestro territorio, y donde se van a restablecer relaciones con todas las democracias de Occidente, en relaciones de mutuo respeto, pero siempre para favorecer el interés superior de los venezolanos.
María Corina, hay un espíritu de conciencia, el modus operandi de privación de libertad individual para obligar a un colectivo. En este caso lo viven Venezuela e Israel. Aquí, como es sabido, desde los actos barbáricos de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre del año pasado, con más de 1.300 fallecidos y 101 rehenes, un país que continúa en guerra definitivamente. En Venezuela van más de 1.000 detenidos desde el 28 de julio. Más de 20 años difíciles de opresión, jóvenes muertos en manifestaciones, de exilio con más de 7 millones de venezolanos en la diáspora, de presos políticos, extranjeros, que al final son rehenes, o sea, rehenes como moneda de cambio. ¿Cómo abordaría la postura de Venezuela frente al conflicto palestino-israelí bajo su liderazgo, cuando usted también lucha la opresión? Miren, nosotros si algo hemos valorado en estos años, porque ya son 25 años de persecución y destrucción, si algo valoramos es la libertad y el poder sentirnos ciudadanos iguales ante la ley. Y algo que nos ha resultado desgarrador es la separación de las familias. Este régimen de manera intencional ha estimulado y favorecido la migración. Porque fíjense, es muy cruel, pero es una forma de tener también una válvula de escape en términos del conflicto social y las carencias que hoy hay en Venezuela por falta de servicios públicos, por falta de alimentos. Entonces esto va separando y desgarrando la familia. Entonces si algo nosotros queremos es la paz en Venezuela, pero la paz basada en la justicia y en la libertad y la posibilidad de traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Y yo les quiero garantizar a cada uno de los demócratas del mundo que Venezuela va a ser una fuente de estabilidad y de promoción de la justicia y la democracia aquí y alrededor del mundo. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la creciente presencia de Hezbollah en América Latina. ¿Qué estrategias propones para combatir la influencia de grupos como Hezbollah en la región? Así es, y desgraciadamente se ha usado servicios que ofrece el Estado, la nación venezolana, para favorecer la operación de grupos terroristas, extremos, contrarios además, contrarios a la dinámica venezolana de las naciones de América Latina, ¿no? Incluso servicios financieros, de identidad, de pasaportes, lo cual obviamente crea un enorme riesgo para toda la región. Nosotros tenemos muy claro que una de las prioridades de un gobierno democrático va a ser restablecer el ejercicio de la soberanía en el territorio venezolano, la expulsión de agentes externos irregulares y desde luego retomar por parte del Estado todas aquellas funciones sensibles al ejercicio de la soberanía nacional, desde los mecanismos de identidad, pasando por las Fuerzas Armadas venezolanas, donde hay grupos externos que se han infiltrado desde Cuba hasta Irán. Irán es el enemigo jurado de Israel, quien está detrás del 7 de octubre y la inestabilidad de Medio Oriente. Pero ha estado también detrás de Venezuela y su presencia está llena de acciones oscuras, preocupantes, que van más allá de simples cooperaciones diplomáticas. ¿Cómo visualiza la cooperación entre Venezuela e Israel en materia de seguridad y la lucha contra el terrorismo? Lo decía antes, eso es uno de los mayores desafíos que tiene no solamente Venezuela, yo diría todos los países de este hemisferio, porque Venezuela ha sido usada como una especie de santuario y puerta de entrada, pero esto no, hoy en día no hay fronteras. Vemos como grupos del crimen organizado que se han instalado, que han surgido de Venezuela, como el Tren de Aragua, es ya una red del crimen que va desde Canadá hasta Argentina. Entonces, este es un momento en el cual nosotros tenemos que asumir que lo que ha ocurrido en Venezuela es un problema de seguridad hemisférica y que un nuevo gobierno va a buscar el apoyo
en temas de inteligencia, de compartir información, de las nuevas tecnologías, porque si hay algo además que ha sido devastado, han sido las capacidades del Estado venezolano para defenderse a sí mismo y para defender a nuestros ciudadanos. Y yo creo que ahí van a haber mecanismos de cooperación con todos los países democráticos de Occidente, porque Venezuela, sin lugar a dudas, y óyame bien, es el conflicto más importante a resolver en las Américas. María Corina, ha pasado 4 años de los acuerdos de Abraham. Su firma se realizó en la Casa Blanca bajo el gobierno de Donald Trump. ¿Qué papel podría jugar Venezuela en la expansión de los acuerdos Abraham en la región latinoamericana? Yo creo que si algo nosotros tenemos que pensar es precisamente esa nueva etapa de integración entre países que comparten valores: la democracia, la justicia, la seguridad, la familia, la propiedad. Es decir, son valores que trascienden idiomas y culturas, que nos hacen ciudadanos y demócratas globales. Y hay muchísimo que aprender de aquellos pueblos que, como Israel, tanto han luchado por mantener una nación unida, a pesar de que muchos de sus miembros están regados por el mundo entero. Eso es algo que yo admiro profundamente, cómo durante tanto tiempo, a pesar de una diáspora tan grande, hay ese espíritu común que los unifica como nación. Eso es algo que los venezolanos estamos lamentablemente aprendiendo hoy, porque tenemos casi un tercio de la población regada por el mundo que se han visto forzados a salir en la crisis migratoria más grande que hoy hay en el mundo, la más grande que Ucrania, más grande que Siria, y provocada intencionalmente por el régimen de turno. Esto es brutal. Entonces, yo creo que allí esas son las dimensiones de los desafíos que hoy en día tenemos los venezolanos, ¿sabes? De mantenernos unidos en nuestros valores como nación. Y desde luego, Nicole, mi propósito es que muchos de ustedes que han tenido que irse puedan regresar a Venezuela, a reconstruir una nación con pilares éticos, republicanos y de libertad muy profundos y sólidos. Venezuela tiene la más alta reserva de petróleo, aproximadamente 313.800 millones de barriles, seguidos por Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia y Estados Unidos. María Corina, ¿qué oportunidades ve para la inversión israelí en la industria petrolera venezolana, particularmente en Petróleos de Venezuela, PDVSA? Las oportunidades en todo el sector energético en Venezuela son inmensas. No hay otro país en esta región que pueda convertirse en el hub energético de las Américas. No solamente en petróleo y gas, también en fuentes renovables. Venezuela tiene el 9º reservorio de agua dulce del mundo. Es decir, un potencial monumental. Y lo que demuestra es que las reservas no valen nada si tú no tienes un sistema donde exista eficiencia, donde exista justicia, donde haya estímulos y respeto a la inversión. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer, vamos a abrir los mercados. Hoy en día Venezuela produce menos de 1 millón de barriles diarios, deberíamos estar produciendo más de 7 u 8 si no hubiera llegado Hugo Chávez con la visión destructiva que tuvo. Yo creo que aquí hay que abrir oportunidades para que empresas privadas, nacionales, internacionales, puedan venir a integrarse a todo lo largo de la cadena y realmente hacer no solamente inversiones altamente rentables, y nosotros vamos a crear esas condiciones que son verdaderamente atractivas, pero que además generen empleo y bienestar para los venezolanos. No hay otro país que tenga este perfil de los crudos venezolanos que se integre con el perfil del sistema de refinerías de Estados Unidos. Y hay países de la región que desesperadamente necesitan el gas venezolano, como Colombia y Trinidad. Entonces, aquí hay un win-win, un match que aplica para Israel sin lugar a duda y para empresas del mundo entero que quieran hacer negocios transparentes y mutuamente beneficiantes. ¿Cómo planea aprovechar la experiencia israelí en tecnología agrícola y gestión del agua para el desarrollo de Venezuela? ¿Qué sectores económicos consideraría prioritario para la cooperación tecnológica entre ambos países? Ese tema me apasiona porque
además, primero porque admiramos lo que Israel ha logrado hacer, algo que con unos niveles de eficiencia en condiciones más adversas que en cualquier otro lugar del mundo. Venezuela tiene unas tierras absolutamente ricas, pero Venezuela hoy no es capaz de alimentarse a sí misma. Es una tragedia. Y nosotros, para remontar este gap, nosotros necesitamos las últimas tecnologías del mundo. Y allí vamos a necesitar una gran asesoría, no solamente en know-how, sino obviamente en el acceso a estas tecnologías, en el acompañamiento y desde luego en enormes inversiones. En el área agroalimentaria, en el área de telecomunicaciones, en el área de transporte y en el área turística, que Venezuela tiene unas maravillas, verdaderamente son bendiciones que nos ha dado Dios. En todo el área mineral, en el sector ferrosiderúrgico, tenemos unas condiciones de competitividad que tienen muy pocos otros países en el mundo. Entonces, yo creo que aquí hay una integración maravillosa y insisto, más allá de la tecnología y de las inversiones, es la gente, es la gente. Nosotros queremos que la comunidad judía que ha tenido que dejar el país pueda regresar a su país, que es Venezuela. María Corina Machado, ¿cómo alinearía la política exterior venezolana con los valores democráticos que Israel representa en Medio Oriente? ¿Qué lecciones cree que Venezuela puede aprender de la experiencia israelí en la construcción de un Estado democrático en condiciones adversas? Sí, creo que es difícil imaginarse una condición similar y si bien nosotros hemos vivido años en los cuales Hugo Chávez ha tenido todo el dinero del mundo y usó ese dinero como política de chantaje a muchas otras naciones. Afortunadamente no tenemos una situación bélica en la región. Y yo creo que una de las lecciones que debemos tener es cómo alinear los intereses de todos los actores involucrados, cómo hacerles entender a aquellos que están cerca de nosotros que esto no es un tema ideológico convencional de izquierda y derecha, sino que lo que estamos viviendo es una lucha entre libertad y opresión, entre el régimen más oscuro y corrupto y un sistema de justicia y respeto para todos. Una lucha donde hay que preservar es la vida humana, la familia, y el amor y la solidaridad entre hermanos. Ese es nuestro anhelo, estos son nuestros valores. Entonces, es una etapa muy desafiante donde un régimen como el de Hugo Chávez y Maduro que buscó dividir a la sociedad y nuestro trabajo ha sido unirla, reencontrarnos, derribar esas barreras. Han sido unas lecciones enormes y este es el gran desafío que tenemos en los años por venir. En su visión, ¿cómo podría Venezuela contribuir a la estabilidad y la paz en Medio Oriente? Bueno, yo siento que, de verdad, yo siento que la lección que nosotros sentimos que podemos, las lecciones, los aprendizajes que hemos vivido que podemos transmitir son enormes. Mira, cómo un país sin esperanza y dividido de repente se levanta, como una sociedad que ha sido estigmatizada, que se le sembró el miedo, recupera la confianza en sí misma, como una nación que quería aislarse del mundo, porque fue lo que buscó este sistema, ¿no? Aislarnos, que no pudiéramos comunicarnos, que no hubiera medios de comunicación, precisamente a través de la diáspora, vuelve a convertirse en una causa global, se transforma en una causa global. Eso es algo que estamos viendo hoy. Y por eso yo quería tener esta conversación contigo, porque yo quiero llegarle no solo a los gobiernos o a los que generan influencia en los países, a la gente, al ciudadano del mundo. ¿Por qué Venezuela es algo que le debe importar? ¿Por qué Venezuela hoy tiene que ser la prioridad del apoyo de los pueblos del mundo entero? Porque tenemos después de 25 años la oportunidad real de transformar lo que ha sido el foco
del crimen y de la desestabilización de las Américas, con vínculos con actores transcontinentales, en una nación que se recupera y que se convierta en uno de los principales promotores de la seguridad democrática y de la libertad, afianzando los lazos con las democracias del mundo, desde luego con Israel. María Corina, ¿cómo ve el proceso de retorno al poder en Venezuela? ¿Por la vía diplomática, revolucionaria u otra? Lo que nosotros logramos el 28 de julio era algo que todo el mundo nos decía que era imposible, que frente a una tiranía como la de Maduro, donde se había sembrado el miedo, donde no hay libertad de expresión, donde no tenemos recursos, se pudiera hacer un movimiento social que convirtiera lo que todo el mundo daba por descontado, un gran fraude, en una gran victoria. Y lo logramos, lo logramos. Edmundo González Urrutia es el presidente electo con el 67% de los votos y tenemos las actas en la mano para demostrarlas. Las pusimos en una página web y el mundo entero sabe cuál es la verdad. Estamos en otra etapa. Este es un momento en el cual hay que aplicarle toda la presión a Nicolás Maduro para que entienda que el costo de quedarse en el poder cada día es mayor y será mayor al del salir del poder, y que su mejor interés, por su propio bien, debe negociar una salida con nosotros. Estamos dispuestos a ir a una negociación seria, pero eso sí, para hacer respetar la soberanía popular expresada el 28 de julio y avanzar a la mayor brevedad a una transición negociada. Para eso necesitamos el apoyo de todos los gobiernos democráticos del mundo, incluso, muy importante, el gobierno de Israel. ¿Qué cambios cree que son necesarios en Venezuela lo antes posible? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos restaurar el respeto a los derechos humanos, el respeto a la justicia, el respeto a la vida, el respeto a las instituciones. Las instituciones venezolanas están destruidas. Tenemos que reconstruirlas rápidamente. Tenemos que traerle seguridad a cada ciudadano, calidad de vida y desde luego la posibilidad de ser autónomos con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Eso solo es posible cuando nosotros logremos que este régimen criminal de Maduro que está en el poder entienda que fue derrotado con los votos y que por lo tanto arrancamos una fase de transición democrática. Algunos lo ven difícil, unos lo han llamado imposible. Nos dijeron que era imposible derrotarlo con los votos y lo logramos. Y por eso estamos aquí. Nunca hemos tenido tanta fuerza como hoy. Nunca Maduro ha estado tan débil como hoy. Y por eso este es el momento de actuar de manera coordinada para asegurarnos que podemos llevar adelante un proceso de negociación rápido para que el día 10 de enero, como corresponde en la Constitución venezolana, Edmundo González Urrutia sea juramentado como presidente de Venezuela. María Corina, en 2012, como sabemos, Enríquez Capriles afirmó haber ganado las elecciones. En 2019, Juan Guaidó. ¿En qué cree que se diferencia la afirmación de Edmundo González Urrutia de las anteriores? En todo, empezando en que nosotros tenemos las pruebas. Nunca antes hubo las evidencias del fraude que cometió el chavismo. Hoy tenemos las pruebas, actas oficiales originales. Las recogimos más del 84% esa misma noche, sin que el régimen se diera cuenta. Las llevamos a lugares escondidos, las escaneamos, las digitalizamos, las colocamos en una página web y más de 20 instituciones, incluyendo las Naciones Unidas, han dictaminado que es información auténtica. Por lo tanto, yo espero que el gobierno de Israel, así como los demás gobiernos democráticos del mundo, ya hoy reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y nos acompañen a presionar a esta transición negociada. María Corina Machado, desde Israel, desde Medio Oriente, en tiempos para ambas partes difíciles, agradecemos esta conexión y confiamos en la tenacidad que tienen los venezolanos. Y quisiera nombrar a dos personajes de la historia de Israel que pueden ser inspiradores para ti y para los venezolanos. David Ben-Gurión decía, para ser realista debemos creer en los milagros. En medio de un Israel atacado por enemigos
y apenas establecidos con la sombra todavía del Holocausto. Hoy tenemos 76 años de vida, un país de grandes potencias tecnológicas y una cúpula de hierro interna y externa. Golda Meir, quien me hace recordar tu imagen de gran política y madre de un país, decía: el pesimismo es un lujo que un judío nunca se puede permitir. Y yo diría, para el país donde nací y donde estás tú luchando, que el pesimismo es un lujo que un venezolano nunca se puede permitir. Adelante, María Corina. Kadima, como decimos en hebreo. Nos veremos pronto en la Embajada de Venezuela en Israel. Y me los voy a traer de regreso a Venezuela. Prepárate, Nicole. Los quiero mucho. Dios nos bendiga. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.